Bueno, muy buenos días, familia. Mi nombre es Sergio Solera Segura y pertenezco a nuestra iglesia local de Senti en Alajuela. Junto con mi esposita Mariel Socorro, le servimos al Señor en el ministerio de familias. Por cierto, muy invitados todos a acompañarnos los días sábados a partir de las 5 de la tarde, sea presencial, claro, cuidando todos los protocolos, el aforo, etcétera, o bien de manera virtual. Un honor, una alegría tremenda estar aquí esta mañana y nos corresponde, ¿qué les parece? Cerrar ya el estudio del libro de Job. El devocional de hoy incluye los capítulos del 38 al 42, que es el último, ¿verdad? Entonces, bueno, como podemos entender, por temas de tiempo, cada uno debe realizar la lectura de estos capítulos para completar el estudio y por supuesto, ¿verdad? Le pide al Espíritu Santo revelación sobre este libro que tiene tantas enseñanzas. Entonces, si les parece, vamos a hacer un recuento de este hermoso libro. Recordar siempre que Job es un nombre propio, es un nombre masculino en su variante español, ahí estuve buscando, y dice que procede del hebreo Liob, que significa aquel que soporta penalidades. También buscando un poquito por ahí, en una traducción también al hebreo, significa ¿dónde está el Padre? Esa es precisamente la pregunta que Job hace, pero como un hijo de Dios, cuando le sobreviene la adversidad y sin ninguna culpa, ¿verdad? Él pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su Padre? Si acaso le habrá olvidado, dice, o si acaso ha dejado de amarle. Y debemos hacer esta aclaración porque es diferente a aquellos que tal vez en una actitud soberbia, ¿verdad? Alzan el puño al cielo en la adversidad y preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Más como un reclamo, pero obviamente eso no venía, ni iba a venir de Job. Aunque Job no conoce el fin, ¿verdad? Sabe que Dios está por encima de todo y que lo dirige todo. Por eso Job se dirige repetidas veces a Dios en su lamento, como lo hemos visto en lecturas anteriores, pues sabe que es el único que puede responderle y sacarle finalmente de su aflicción. Eh, Aunque es muy negra, ¿verdad? La noche en la que Job se encuentra, no obstante, siempre entra en esa oscuridad un rayito de luz. En toda su desesperación le queda siempre la certeza que solo un hijo de Dios puede tener de que a pesar de todo, a pesar de todo, ¿verdad? Es el Señor el que lo puede rescatar. Como él mismo dice, yo sé que mi redentor vive. Al final, ve, ve que donde su mujer, digamos, lo había abandonado en una especie de confusión, donde sus hermanos y las hermanas le habían olvidado, donde sus amigos, como lo hemos visto, se habían tomado todo en contra de él, eh, su Señor y su Dios siempre estaba a su favor y todo el tiempo había defendido Job su causa. Hay una referencia muy linda que encontramos en el Salmo 27:11, que hace una referencia a esto que manifiesta Job y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Vean qué hermoso. Pero bueno, en términos generales, ¿verdad? ¿De qué ha tratado todo este libro de Job? Job tuvo una vida buena, digamos, una vida bonita y confió completamente en Dios. Pero sucedieron cosas terribles, ¿verdad? Todos las conocemos, perdió a sus hijos, cayó en una tremenda enfermedad, etcétera. Pero a pesar de este terrible destino, él continúa confiando en Dios. Las cosas malas en la vida le vinieron de Satanás, ¿verdad? Que pensó que Job solo creía porque tenía una buena vida, nada más, ¿verdad? Satanás hizo todo lo posible para que Job perdiera su fe, pero Job continuó solo confiando en su Dios.
Su perseverancia, ¿verdad? La de Job fue finalmente recompensada después de que obviamente Satanás se rindió, ¿verdad? Y Dios bendijo la vida de este hombre Job. Para nosotros también el mensaje es que la confianza en Dios es finalmente siempre recompensada, ¿verdad? Ahora en la tierra y más tarde en el cielo. A pesar del sufrimiento que vemos y que seguro experimentamos de todos los días en este mundo, ¿no? Tanto nuestra vida como tal vez nuestro sufrimiento, nuestro sufrir, debemos tener claro que no son inútiles, ¿verdad? No son inútiles gracias siempre al poderoso amor de Dios. Este libro de Job es interesante, ¿verdad? Hay estudios que hablan de una estructura. Eh, como lo hemos visto, el libro de Job consta de un inicio y de un final, tal vez un poco breves en prosa. El grueso del libro, digamos, prácticamente del capítulo 3 en adelante, los estudiosos lo califican como un estudio, como un poema, ¿no? Y el poema a su vez se divide en tres discursos que recordamos, ¿verdad? De los amigos de Job, de Elifaz, Bildad y Sofar, con sus correspondientes réplicas por parte de Job. Sigue luego otro discurso, esta vez el de Eliú y el del Señor, ¿verdad? De nuestro Dios, como lo vemos en el devocional de estos días atrás o en las lecturas que vamos a hacer en este devocional. Podemos decir entonces que el libro de Job consta claramente de 5 partes, ¿verdad? El prólogo, que más o menos es el capítulo 1 y 2, la serie de discursos, ¿verdad? Dramáticos que tienen lugar entre Job y los tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, eso se lleva como del capítulo 3 al 31 por ahí. El diálogo entre Job y Elihu, ¿verdad? Un cuarto amigo, eso va como del 32 al 37. El discurso de nuestro Señor, de Dios, ¿verdad? Desde el seno de la tempestad, como dice ahí, capítulos 38 al 41. Y el epílogo, ¿verdad? El final, viene en el capítulo 42. Pero bueno, familia, independientemente de esta estructura que tiene, por cierto, mucho sentido, en este libro tenemos verdades muy válidas por encima de cualquier tiempo, ¿verdad? Una de ellas es esta: todo lo que Job experimentó en su tiempo y bajo sus condiciones fue escrito para las personas de todos los tiempos en tiempos posteriores, para nosotros, y de todos los lugares para una gran enseñanza. Así lo refiere Romanos 15:4, ¿lo recuerdan? Vamos a leerlo, Romanos 15:4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Ve qué hermosa referencia? Entonces, claro, el libro de Job se escribe como la palabra, ¿verdad? Que es por siempre. En un segundo punto, ¿verdad? Aprendemos de Job verdades muy válidas acerca del origen y el propósito de lo que tal vez alguien pueda llamar el sufrimiento en la vida, ¿verdad? En la vida de las personas que son redimidas. Acerca de la fe y acerca de la paciencia que se debe tener en la esperanza, ¿verdad? Siempre en el esperar, que fue lo que hizo Job. Y como tercero, eh, pero no solo, digamos, el consuelo que uno haya en el libro de Job al ver al Job y su posición, ¿verdad? Frente a todo lo que estaba pasando, sabemos que Job ha vivido siempre de la verdad y que todo lo que está escrito, ¿verdad? Él lo convierte también en una realidad, con su experiencia, con su vida, ¿verdad? Con su comportamiento. Vean qué hermoso. Entonces, es un libro precioso. Aquí tenemos algunos pasajes, algunos versículos que yo quería traer esta mañana a colación, como una especie de resumen ahí de lo que seguramente hemos visto en devocionales pasados. Vamos a verlos de uno en uno. En todo tiempo hay que adorar a Dios, en tiempos buenos y en tiempos malos. Esta referencia la encontramos en Job 1:20. No se debe confiar en sueños e imaginaciones, sino se debe confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Esto lo encontramos en Job 4.
Si los ángeles son necios, los hombres son aún más necios. Esto lo encontramos también en Job 4, del 18 al 19. Eh, un cristiano debe dar palabra de aliento y consolación para apaciguar el dolor de los hermanos. Esto lo encontramos en Job 16. Orar en el nombre del Señor se debe orar de acuerdo a lo que Cristo pediría a su Padre Celestial y no conforme mi propio entendimiento. Eso es una verdad absoluta también. Estar seguro de que nuestro Señor Jesucristo vive, como lo dijo Job en el capítulo 19, 25, yo sé que mi Redentor vive. Los cristianos no debemos participar en consejo de impíos. ¿Qué quiere decir impíos? Bueno, consejo de incrédulos o paganos. Lo encontramos en Job 21. Que Dios sea tu oro y no que el oro sea tu Dios. Eso lo encontramos también en el capítulo 22. Debemos de tener paciencia en nuestras peticiones a Dios porque Dios no necesariamente actúa de inmediato contra el mal. Esa es otra enseñanza hermosa que tiene este libro. El temor o respeto a Dios es la fuente de la sabiduría y el apartarse del mal es nuestra inteligencia. Esto lo encontramos en Job 28, 28. Dios se agradó de Job por ser un siervo recto y fiel delante de él, mientras que levantó su ira en contra de sus amigos, porque ellos no hablaron lo recto de Dios. En otras palabras, también en estos versos vemos cómo Dios se levanta, ¿verdad? En ira contra aquellos que tienden a torcer su palabra. Muy bien. Entonces, para ir terminando, algunos propósitos entonces del libro de Job. En el libro de Job vemos cómo la providencia de Dios permite el sufrimiento en la vida de sus siervos, ¿verdad? Siervos más honrados, para probar su fe, para ejercitar su paciencia, como dice allá en Santiago, humillar su orgullo y que se tenga confianza y humillar su orgullo y humillar eso de tener siempre confianza en uno mismo, ¿verdad? En su propia justicia, cuando realmente la justicia que priva es la de Dios. Otro punto, vemos la manifestación del poder de Dios que le guarda de caer, porque se puede notar que los sufrimientos que Dios envía y decreta sobre Job, ¿verdad? Sobre su pueblo, obedecen a sabios y buenos propósitos, ¿verdad? Y que no los dejará, no nos dejará, diga usted conmigo, bajo estos sufrimientos, sino que es siempre, siempre el Señor quebrantará al enemigo en sus pies. Otro gran propósito de este libro nos hace entender el mensaje, ¿verdad? El mensaje de esperanza en el sufrimiento. Esperanza en un sentido de tener la certeza de la gloria venidera, es decir, que al final del camino, ¿verdad? Que el camino que ha puesto Dios es más glorioso que el principio y más glorioso que todo lo que pueda ocurrir en el camino mismo, ¿verdad? Todo tiene que ayudar a bien. Vean, familia, esto es uno de los grandes propósitos de este libro, que todo nos ayuda a bien. Qué gran mensaje, de verdad. Pero esto solo es para aquel que se somete a la autoridad de Dios, ¿verdad? La historia que aquí se nos relata de Job nos muestra que estamos en manos de Dios y cómo Dios lo toca a él, a Job, ¿verdad? Y Job, con esa vida tan noble, digo yo, ¿verdad? Con esa forma y tan noble y nunca se quebranta su voluntad, ¿verdad? Más bien él siempre, en una actitud quizás, además de humilde y obediente, ¿verdad? Alabando y adorando a su verdadero Dios. Eh, por último, tenemos buenos motivos, ¿verdad? Para rendirnos completamente a Dios. Ese es el otro propósito del libro, tanto para la vida como para la muerte, ¿no? Y especialmente cuando Él, el Señor, le place poner su mano en nosotros. Aunque a veces no entendamos por qué pasan las cosas, ¿verdad? Y por qué nos están pasando, nosotros siempre debemos estar atentos a su voz, honrarle, dar buen testimonio a los demás de Él, que Él es un Dios hermoso, justo, y de ninguna manera, igual que lo hizo Job, de ninguna manera murmurar contra el Señor, ¿verdad? Ni contender, ni hacer
contienda contra Dios. Bueno, muy bien. Esto es un gran resumen de algunas generalidades que nos trae este precioso libro que esta mañana nos ha tocado ya cerrar. Entonces, preparémonos porque qué mejor cierre, ¿no? Que dar lectura al capítulo número 42. Dese su espacio, dese su tiempo, lo vamos a leer todo, ¿verdad? Eh, Porque así lo vale, así lo merece, ¿no? Dice el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Termanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz Termanita, Bildad, Suita y Zoar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué precioso! Este ha sido el cierre entonces de nuestro estudio del libro de Job, y ahora le voy a invitar a que hagamos una pequeña oración dándole gracias a Dios por todo. Gracias, hermoso Dios, por este día, por esta mañana tan maravillosa. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, tu provisión. Gracias por todo, bendito Dios, lo que nos das y lo que haces en cada una de nuestras vidas. Gracias por este estudio tan hermoso, el libro de Job, bendito Dios, un libro que nos muestra un hombre con una determinación, un hombre que a pesar de sus quebrantos, a pesar de que lo dejaron solo, a pesar de que sus amigos le dieron la espalda, a pesar de su enfermedad, a pesar de que lo perdió todo, bendito Dios, nunca renegó de ti, papá, nunca. Siempre puso su confianza en ti, bendito Dios, entendiendo que si bien era cierto, no estaba viendo cómo iba a terminar todo, él sabía que iba a terminar bien, de acuerdo a tu voluntad, bendito Dios. Gracias, Papito Santo, es Espíritu de Dios. Exhórtanos, bendito Dios. Exhórtanos, invítanos, bendito Dios, a seguir estudiando tu palabra. Y más que eso, bendito Dios, a ver todos estos ejemplos que hay en las escrituras de gente que como Job, bendito Dios,
siempre confió en ti, bendito Dios, por sobre todas las cosas, que no se dejó amedrentar, que no se dejó nada, bendito Dios, siempre para adelante, con ese convencimiento, como decimos nosotros, de que todo pasa por algo, todo pasa por algo, que no entendemos inmediatamente, no lo entendemos, pero todo pasa por algo. ¿Por qué? Porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, amado Dios, quedamos este día en tus manos, en tus brazos, bendito Dios, y que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos en este año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, seguimos adelante mañana con un nuevo estudio, ¿verdad? Y bueno, que pasemos un precioso día y todo en compañía de Papito Dios, que es el que nos acompaña siempre. Gracias.